Hola. Sorry, no había visto que me había hablado por Discord. Ah, por Discord. Mm. Hola. Hola, don Nicolás. ¿Cómo están? Estamos medio estresados por las evaluaciones, pruebas, todo, pero bueno, ¿Qué, intentando salir adelante. qué están estudiando ustedes? Ingeniería civil informática. Ya. Sí. De hecho, para empezar la entrevista, sí me gustaría que nos hablaras un poco de ti. Por ejemplo, ahora mismo en qué te desempeñas. Guau. A ver, yo salí de la carrera de desarrollo de videojuegos de Lutalca y mientras estaba haciendo mi tesis me puse a trabajar con un profesor en la misma universidad en un proyecto eh, para ver inteligencia artificial en videojuegos. Ya. Entonces he estado estos últimos tiempos, he estado trabajando básicamente en inteligencia artificial y ahora mismo me metí al doctorado de sistemas de ingeniería de la Universidad de Talca, que Mm, también es en inteligencia artificial. ya. Al final no logré, lo- mis amigos que están trabajando directamente ahora con realidad virtual dijeron que no tenían mucho tiempo, entonces no estaban muy bien. Mm, sí, me imaginé que iban a tener problemas. Sonaban como personas ocupadas, dijiste que eran como de una empresa, de Minverso. Más que nada, como que no estaban muy motivados en que lo entrevistaran entonces. Ah, ya. Yo estuve trabajando con ellos, de hecho en esa misma empresa, en Minverso, que no se llamaba Minverso cuando estuve trabajando ahí. Ah, Estuvimos trabajando te conté, en un simulador para poder hacer, eh, como para entrenamiento, cirugías en el pecho. Yo la verdad desconozco mucho a mí de la parte médica. Nosotros nos mandaban, mira, tenemos que hacer esto y nosotros imitábamos lo que deberíamos hacer. más que nada que funcionara, no sabían por qué, pero sí funcionaba, o Claro, bueno, algo así. claro. Es más difícil si te dicen, oye, mira, tengo esta, las personas deberían, el médico cirujano debería aprender esto, uno dice sí nomás, Mm, porque uno no es médico cirujano. Eh, ya. Eh, ¿Te sentirías, a ver, estás ya como preparado para empezar a las preguntas? ¿Con las mira, preguntas? déjame 3 segunditos que estoy hablando con una persona por WhatsApp que necesito Mm, responder unas cositas ya. y ya me concentro 100% en esto. Mm, Eh, eh, Sorry, estoy ayudando a otro amigo que quiere empezar una cosa de impresiones 3D mm. Bueno, y nosotros también tenemos que hacer con impresiones 3D. Nos están pidiendo hacer como un auto, un vehículo que tenga sensores, eh, que se controle con un Arduino, se llama, como una placa, así de una placa como con circuitos. Mm, ya. Si me ya. pregunta más cosas, de ahí le responderé. Ya estoy. Bueno.
Y entonces ya nos dijiste quién eres, así que ahora vamos a las preguntas. Ya, para empezar, eh, em, ¿qué es la realidad virtual? ¿Qué es la realidad virtual? Ya, mira, en general, ahora mismo se está tratando todo lo que sea realidad virtual, básicamente todo lo que tenga que ver con estos lentes de Oculus, cosas así, donde el punto es tomar a la persona y transportarla efectivamente a otro espacio donde esta persona pueda desenvolverse. Mm, ¿Ya? Ahora, no sé si conocen, pero diría que es tan importante hablar de realidad virtual como, por ejemplo, de realidad mixta, que no sé si conocerán este ajá, término. Eh, sí. y ahora se ocupa harto VR, que es Virtual Reality, AR, que es realidad aumentada, que podría ser, por ejemplo, cuando salió Pokémon Go, los celulares donde tú podías tener tu Pokémon, o sea, apuntar con la cámara a un lugar y ver el Pokémon puesto en este lugar. Y en Mm, particular se está generalizando, o bueno, ya se ha generalizado el término XR, que incluye a X por en realidad todas las tecnologías que implican este tipo de tecnologías ligadas tanto a la realidad aumentada como a la realidad virtual. Y bueno, hay muchas más, yo desconozco, pero todo este área de vestuarios ápticos, por ejemplo, para tener chalecos, guantes, para poder sentir cosas que están sucediendo en la realidad virtual, también van incluidas, pero son parte como de otra área igual. mm. Y creo que ese, como era realidad, con la X, esa es extendida, realidad extendida. Y Claro, estuve como estudiando un poquito antes también realidad mixta, como que junta realidad virtual y realidad aumentada. claro. Claro. Igual tú puedes decir realidad mixta para, en realidad el foco, por ejemplo, de ahora de esta Apple Vision Pro, creo que se llaman. Mm, Las de ya, Apple lo que hacen es enfocar su tecnología a realidad mixta, que es no voy a llevar a la persona a un espacio completamente nuevo, diferente para que se desenvuelva, sino que voy a intentar hacer un mix entre mm, lo que ya existe y esta capa virtual por encima. ya, ok. Y, mm, ¿cuáles dirías que son los ámbitos que comprende la realidad virtual? Como en qué campo se puede aplicar. Porque son muchas, Ya. pero, por Claro, ejemplo, claro, mira. En general, si tú vienes como desde el área de la ingeniería y dices realidad virtual, tal vez, o desde la parte de la programación, te podrías centrar, o en mi área, por ejemplo, que yo vengo del área de videojuegos, es fácil, con los ejemplos de estos últimos años, pensar en videojuegos, realidad virtual, tengo un mundo virtual, lo recorro. Pero ahora mismo la realidad virtual se está ocupando principalmente, diría yo, para el entrenamiento de personal, por ejemplo, para hacer simulaciones mm, con personas, para poder poner a cualquier persona inexperta en una situación y que de esta misma situación aprenda para luego, al momento de tener que hacer algo más en campo, en la realidad, no llegue simplemente como sin ningún conocimiento. sí, Y esto sobre es, todo si es algo peligroso. claro, o sea, uno podría decir, bueno, la realidad virtual muchas veces no representa para nada lo que es efectivamente entrar tal vez manejar con maquinaria pesada y muchas más cosas a considerar, mucho más riesgoso, y también las consecuencias son diferentes, pues, pero esto mismo hace que se eviten algunos problemas como, por ejemplo, tener miedo o no saber cuándo controlar algo o cómo controlar algo, porque ya pasaste por este proceso y te permitió equivocarte en un momento y fallar sin problema. En Mm, particular, aquí en Chile se trabaja harto con, bueno, maquinaria y en minería, principalmente. En el norte, claro, diría que si es que no todas las mineras están trabajando con eso, la mayoría deben tener algún sistema para poder capacitar gente mm, con sistemas de realidad virtual. Y en realidad cualquier cosa de vehículo que sea manejar, tener manejo de maquinaria es súper traspasable a realidad virtual. ya, mm. Bueno, ahora,
quería preguntar, bueno, creo que ya me explicaste más o menos, la pregunta era quiénes y cuántos trabajan en realidad virtual en Chile. Pero mencionaste ya como minerías, o sea, estas simulaciones, aunque en Chile en específico, a ver, Mi- ¿hay algún Mira, otro ámbito quizás más oscuro, no tan conocido? yo desconozco, como para decirte exactamente las áreas que están trabajando, que ya llevo un tiempo como alejado de la realidad virtual, y de las áreas, como ya te mencioné, que yo he trabajado, ha sido en partes médicas, Ah, en, sí. en simulaciones para cosas médicas. En educación se ocupa harto, en general en educación, pero en capacitaciones en empresas en específico también. Eh, Les voy a dejar un link que, Mm. por si acaso, aquí también sobre la, no sé bien cómo se pronuncia su nombre, si te soy sincero, pero es la ACHEX, que es la Asociación Chilena de Experiencias Inmersivas. Ah, Eh, Esta es simplemente una asociación de muchas empresas. Cualquier empresa que esté trabajando con VR se puede, bueno, con XR se puede entrar a la asociación, y hay en esta página como 20 30 empresas que son empresas de desarrollo en general que en alguna de sus áreas están trabajando con VR. Ya, si te fijas ahí hay de todo, hay desde videojuegos, desde trabajo con ganadería, y no sé, en general, lo bueno de la realidad virtual es que es una tecnología como súper flexible. Al final, como el fin es poner a la persona en otro espacio, mientras el área en el que estés trabajando te permita proporcionar un espacio y que ese espacio sea útil para la persona, para lo que sea. Ya hablamos de algunas, como por ejemplo la capacitación. Eh, Como que en ese sentido no hay un límite en términos de a qué área o a qué sector productivo, por ejemplo, podrían aplicarse. sí. También hasta puede ser algo como mucho más personal, como juntarse como en una sala virtual con, no sé, un familiar que vive en otro país o en otra parte del mundo y ver una película juntos. Claro, pues al final, digamos que esto te proporciona simplemente un espacio, entonces tú lo podrías ocupar para lo que quieras. Ese es el punto. Hacer reuniones, por ejemplo, no, a pesar de que la tecnología ha sido mucho más como adoptada por el público general, porque los costos han bajado mucho desde las Oculus 2. Mm. El costo de adquisición de esta del lente de realidad virtual, por ejemplo, y bueno, porque ahora los celulares, por ejemplo, también tienen mucha más, son tecnológicamente mucho más capaces, entonces también permiten trabajar con tecnologías AR y cosas así de manera más efectiva. También ha sido, la tecnología ha sido adoptada más fácilmente, a pesar que todavía diría yo que le falta mucho, mucho, mucho para tener un alcance general como lo puede hacer la tecnología del celular en sí. No, uno Mm. no entra a una casa cualquiera y encuentra unas lentes de realidad virtual, en cualquier caso. Ojalá pronto, pero estaría. Sería, mi pronóstico es que eventualmente la tecnología va a avanzar a un punto en donde probablemente la integración ya sea eh, como total casi. Sí. Y cuando más personas conozcan esto o tengan acceso, ahí va a despegar, va a avanzar súper rápido, me imagino. Mira, más que conocer, porque ahora con el internet sale una noticia y se hacen bastante, o sea, una noticia se viraliza bastante rápido, diría que cuando actualmente los costos siguen siendo altos, los costos de tener unos lentes de realidad virtual, a pesar de que son asequibles, no son para cualquier persona tampoco, no están al alcance de cualquier persona. Principalmente porque tampoco cubren, si uno piensa en un celular, por ejemplo, cubren un montón de necesidades básicas y es difícil ahora desanclarse del celular. En este punto, tal cual están ahora las lentes de realidad virtual, y probablemente unos años más, no tienen un propósito como general, tienen muchos propósitos específicos, entonces es difícil encontrar que la tecnología se expanda tanto como lo podría hacer un celular o incluso un computador. Mm. Entonces yo diría que cuando se encuentre o cuando sea lo suficientemente accesible para que simplemente puedas tenerlo porque te lo puedes permitir, o hasta que encontremos
nos encontremos, nos enfrentemos a un problema donde sea necesario, como parte de la solución, el tener lentes de realidad virtual de manera generalizada, hasta que no nos encontremos con esos topes, en esos momentos es cuando se va a expandir realmente la tecnología. Ya, ok. Ahora, em, usted, ¿cómo integra o comparte tu profesión con otros? Es decir, con otros me refiero como a compañeros de trabajo o también como al público en general. ¿Cómo Ya introduce sus proyectos? Como te decía, yo ya llevo un poco alejado de la realidad virtual. El momento en que estuve trabajando en realidad virtual es difícil hablar con esto cuando uno trabaja con otras personas que están trabajando en el área, es fácil comunicarse, Mm, en el sentido en que primero se entienden los términos, uno habla, eh, tal vez diría, se entienden también los alcances. Es fácil cuando trabajas con alguien que ya está trabajando con realidad virtual, decirle, bueno, planteemos esta idea y todos se pueden imaginar más o menos. Diría que el mayor problema de la realidad virtual, a diferencia de otras tecnologías, por ejemplo, si yo desarrollar una aplicación móvil, yo puedo decir, quiero hacer una aplicación móvil que tenga esto, esto, esto. Y para cualquier persona podría imaginarse esta aplicación más o menos, podría hacer mm, un acercamiento. Para una persona que ha probado la realidad virtual y una que no, es difícil comunicarse porque es una experiencia como mucho más, como es mucho más inmersiva, es mucho más difícil de explicar si es que no utilizas los lentes directamente. sí, Y eso es solamente con VR. Yo nunca he ocupado un chaleco áptico, entonces para mí te diría, no sabría si alguien me dice, oye, quiero este tipo de sensación con un chaleco áptico, no llegaría a ese punto. Entonces, trabajar con clientes, por ejemplo, sí es complicado porque muchas veces ellos no, primero, eh, desconocen el tipo de trabajo que se lleva por detrás y desconocen las, el resultado que van a tomar sus decisiones o las elecciones que están haciendo para poder llevar a cabo su proyecto. Entonces, cuando uno habla con un cliente, me ha pasado, no, quiero esto, quiero plantear esta idea, eh, quiero hacer un espacio donde las personas puedan ir, conectarse, hablar con el médico, contarle sus problemas, explicarle sus dolencias, esto en un contexto donde médico-paciente se juntan, contexto pandemia, y no para poder tener una cita médica sin tener que ir presencialmente donde el médico. Y en la idea, cuando uno lo habla, pensando en el lado de nuestro cliente, que eran médicos, sonaba bacán, sonaba, bueno, yo puedo juntarme con el paciente y ver todas sus dolencias y explicarlo, pero está todo este espacio donde cuando tú te juntas con el paciente no te estás juntando realmente con el paciente, te estás juntando tal vez con un modelo en 3D que representa tu paciente, te estás juntando con alguien a chatear básicamente. Entonces, todo lo que pueda solucionar un chat está bien, pero toda esta capa de reunión virtual y de espacio era mucho más difícil de explicarle por qué no iba a resultar o por qué no iba a tener los efectos que él pensaba que iba a tener, simplemente porque él no se daba cuenta de las limitaciones de la tecnología actual. Que no es que efectivamente tú entres al mundo y veas a la persona y notes lo que está pasando. Muchas veces, bueno, él nos explicaba, yo también desconozco, pero él nos explicaba que muchas veces parte de la interacción con el paciente radica en verlo, saludarlo, conversar, preguntarle un poco de cómo ha estado su día, mm, para saber efectivamente qué es lo que podría estar pasando por detrás, además de las preguntas de rigor que puede estar haciendo un médico para poder evaluar el caso, y además de todos los exámenes médicos que se hacen, que ese también es otro punto. Eh, mm. Ahí ya sería más necesario como una cámara, quizá como realidad virtual, pero a la vez que haya una cámara grabándote que se vea ahí como en claro, un espacio 3D, como plano, una cámara, por así claro. decirlo. Entonces la tecnología tiene sus limitaciones. Y en particular, cuando uno habla de realidad virtual, hay dos tipos de personas, las que desconocen la tecnología, que son los que no, Mm, no comprenden simplemente, entonces no hay, como que no le ven el valor al hecho de trabajar con realidad virtual. Y hay personas que están en las nubes porque es una tecnología mágica donde se puede hacer de todo,
y tampoco se puede aterrizar eso, entonces también hay un conflicto en hasta dónde puede llegar y es difícil aterrizar los proyectos en ese sentido. Diría que esos son los problemas en general, son más problemas de comunicación. Al final, cuando uno trabaja con esto, eso termina en reunión, llega a una conclusión, reunión, llega a una conclusión, se le muestran pequeños prototipos para mostrarle efectivamente qué es lo que se puede hacer y uno va trabajando en realidad con las expectativas del cliente, que diría que eso igual va ligado más que más que a la realidad virtual en sí, va más ligado a trabajar con clientes en general. Mm. Eh, a ver, aparte de esto de como no entender muy bien las limitaciones de la realidad virtual, mm, ¿qué otro problema diría que tiene este campo? O sea, ¿hay alguna otra problemática que En sea como bien prominente? En general, lo que ya Mm, hablamos, bueno, siempre está este problema en términos de negocio, bueno, de producción de proyectos, está este problema, eh, pero como para el área en general de realidad virtual, pensando en el público general, lo que ya hablamos, es difícil que la gente adopte una tecnología cuando la gente no ve el potencial de esta tecnología o no ve efectivamente los usos que le podría tener. Además de que el área de realidad virtual ha sabido encontrar este hueco de trabajo, este hueco de exploración en la parte de capacitaciones, pero sea, cuando se hizo el boom, no recuerdo el año 2018, 2017, cuando salieron los primeros lentes, hubo como una pequeña explosión, salieron más empresas a competir, y hubo no sé, un alza, una expectativa súper fuerte y de a poco ha ido bajando, porque como que ya llegó a su mercado, entonces ya llegó a un, no voy a decir límite, porque obviamente esto puede seguir creciendo, pero no, por lo menos la idea en general que se tiene es que no se ven más cosas para dónde expandirse. No se diría que algo a resolver en general, como en el área de realidad virtual, en público general es buscar innovar, buscar nuevas formas en que esta tecnología podría ser útil para diferentes cosas. Pero yo creo que eso va más ligado al avance tecnológico que directamente a buscar problemas en particular. mm, no sé si se va a dar como espontáneamente. Claro, en algún momento, no sé si espontáneamente, pero en algún momento Ah, vamos a ver. eh, esto lleva mucha investigación, entonces en realidad falta esperar que efectivamente hayan nuevas, bueno, se abaraten costos y hayan nuevos lentes de realidad virtual que puedan ser más accesibles, que puedan llegar a estos. Al final, sí, mi punto es, tú podrías ocupar tus lentes de realidad virtual, por ejemplo, para cocinar y serían útiles para cocinar porque podrías tener, por ejemplo, tu receta aquí volando al frente tuyo mientras estás cocinando. O, Eh, o el generar problema como de eso, resultado. el problema de eso es que para hacer eso primero tienes que tener los lentes, tienes que tener una aplicación que esté trabajando para poder cocinar, tiene que existir ahora mismo que hay una alta integración de inteligencia artificial eh, para, para apoyarte en cualquier tarea, sería una mejor integración que pudiera jugar las cámaras para ver qué es lo que estás cocinando, cómo estás cocinando. Entonces yo intuyo que en base a lo que hemos visto en estos últimos años en tecnología, intuyo que vamos a poder llegar a un futuro así, pero ahora mismo el salto todavía es demasiado grande para que la gente efectivamente diga voy a cocinar con mis lentes versus voy a poner mi celular en el mesón con un video de YouTube que me va a explicar probablemente lo mismo, pero sin ser tan aparatoso y sin ser tan costoso en general. Ahí diría que es Mm, más un problema de costo para, para cosas que son más generales. Para cosas que son de empresa, diría que simplemente las empresas se atrevan a trabajar mm, y con a realidad virtual, invertir, a sí que se invertir, atrevan a sí, invertir. porque Eh, se han hecho, aquí en Chile hay un montón, bueno, hay un montón de empresas trabajando con eso, entonces, y se puede demostrar que estas capacitaciones sirven, por lo menos
no sé, yo desconozco de datos en empresas mineras, por ejemplo, que están trabajando con esto, desconozco de datos de efectividad, pero te podría decir que si lo están ocupando es porque es efectivo y por lo menos en las partes en universidades que hacen capacitaciones con VR, que ahí sí he visto, sí he trabajado con eso, sí he visto a compañeros que han trabajado con esto y que han tenido resultados efectivos, pues, y han probado simulaciones para, por ejemplo, armar motores, para, por ejemplo, armar vehículos y que efectivamente desde la universidad les han dicho que han tenido buen feedback, han tenido buena recepción por parte de los alumnos, por parte de los profesores y que quieren implementar estas mismas modalidades a otros. Mm, ok. Mm, ya. Eh, ahora, ¿qué, qué diría que Chile necesita para mejorar en el campo de realidad virtual? ¿Qué le In- hace falta, bueno, a Chile en específico? Inversión. Esa sería la palabra que utilizaría. No solo a Chile, la verdad. Mm, Obviamente uno mira para afuera, ve Estados Unidos y la cantidad de empresas que están trabajando con realidad virtual son abismantemente mayores que la cantidad de empresas que están trabajando acá en Chile, obviamente, parece. Eh, no hay una relación ahí. Ahora, la cantidad de empresas tampoco demuestra muchas cosas. Aquí se están haciendo buenos productos. Estos productos no son para público general, entonces no se visualizan tanto como una aplicación para móvil, por ejemplo. mm, Pero diría que falta inversión, que las empresas más grandes puedan trabajar nomás con que quieran trabajar con esta tecnología. sí. Yo hace, no creo que fue ayer, vi un video como hablaban de aplicación de realidad virtual para que los cajeros aprendan a trabajar, o sea, por ahí como en Estados Unidos, y Ujú, que sobre todo simulaban este evento que se llama Black Friday, donde hay claro, como mucho descuento y la gente se vuelve loca, se empuja, corretea por ahí y por allá, entonces que los cajeros estén preparados para eso, claro, saber claro. lidiar en esa situación, por ejemplo. Claro, y bueno, siempre está toda esta área que es de capacitación en términos, perdón, no capacitación, sería el hecho de generar nuevos profesionales por parte de las universidades que también tengan conocimiento de cómo trabajar con estas tecnologías. Mm, Aunque diría que en particular con esta tecnología y ahora es súper fácil entrar a trabajar no es tal vez en otros momentos, con otro tipo de tecnología, era más difícil decir, oye, por ejemplo, voy a dedicarme a desarrollar aplicaciones móviles en un punto, por ejemplo, cuando Android estaba recién eh, haciéndose popular, cuando pensar en un sistema operativo en tu móvil eh, no era un tema, no era como, tú no preguntabas y cuál era el sistema operativo casi. Eh, era eso para llamar. Claro, y ahora mismo con realidad virtual diría que en general es más o menos sencillo entrar. Hay hartas plataformas que te permiten directamente ponerte a trabajar, que ya vienen con todas las facilidades que implica trabajar con realidad virtual, como el tipo de cámara, el poder manejar estos mandos que ocupan un espacio físico. Y yo te puedo hablar de nuevo de mi área, que sería la parte de videojuegos, Mm, y los motores gráficos, por ejemplo, Unity y Unreal, que son los dos más grandes en la industria. Ambos vienen ya con toda una base lista para que tú llegues y te pongas a desarrollar para realidad virtual y no tengas que ver toda esta parte que viene por debajo de hacer que la realidad virtual funcione en conjunto con el videojuego que estás desarrollando. Entonces, en ese sentido hay facilidades, pero de todas formas falta todavía seguir formando profesionales. sí. Mm. Y ahora, si usted tuviera todos los recursos necesarios, ¿en qué proyecto le gustaría trabajar? O bueno, Eh, si es que ese pe- proyecto ya comenzó, pues si pe- eso, si tuviera todos los recursos, ¿cómo le gustaría expandirse? Pensando en el campo que me estoy desarrollando, que quiero empezar a desarrollarme ahora, que estoy partiendo, que es la inteligencia artificial. Sí. eh, no hay tanto choque
directo, porque como ya te dije, la realidad virtual no va enfocada a nos ofrece, la tecnología que nos ofrece es más este posicionamiento de la persona en otro espacio, y en realidad en inteligencia artificial busca resolver otro tipo de problemas, a pesar de que ahora vemos una integración brutal entre realidad virtual e inteligencia artificial pensando en computer vision. Mm, Pero en general, y qué es lo que cuando estuve en el proceso, en el tiempo en que estuve trabajando yo con realidad virtual y que a mí gustado profundizar, es el cómo se entiende eh, o cómo podemos facilitar el, el manejo, el trabajo de una persona, el poder manipular las cosas, por ejemplo, en un espacio virtual, eh, haciendo la comparativa, por ejemplo, con otras tecnologías. De nuevo voy a caer en mi área, que es videojuegos. sí. Eh, en videojuegos, nosotros si nos remontamos bien al principio de los videojuegos, primero tenemos juegos que eran full limitados por la tecnología, el Pong, dos barras, una pelota, rebotando solamente, bien limitado. Y mientras más avanzaba la tecnología, más opciones iban apareciendo en lo que se podía hacer. Yo no viví la época del Pong, entonces no te podría decir como qué fueron esos cambios, pero el cambio del 2D al 3D, por ejemplo, con el recorrer estos espacios 2D versus recorrer estos espacios 3D y darse cuenta, si uno hace una revisión de los juegos, darse cuenta el impacto que fue tener equipos de desarrollo haciendo para 3D que simplemente no entendían porque nunca había sucedido, nadie nunca lo había intentado, el hacer que un personaje se moviera en 3D, el tener la cámara como un elemento dentro de este mundo que se moviera también en 3D, fue algo que efectivamente marcó un antes y un después. Pues, no, antes de, por ejemplo, juegos como Mario 64, habían muchos juegos que eran en 3D y había muy pocos que efectivamente tenían una cámara, un control de cámara que fuera decente. Eh, y ahora mismo estamos en un punto en la realidad virtual donde la forma de interactuar con la realidad virtual es bastante estática. Son en primera persona, porque tiene sentido, es como que tú estuvieras dentro del mundo. El tipo de control se limita en su mayoría a que los controles representan tus manos, que es para poder Sí. moverse, agarrar objetos, disparar, por ejemplo. Pero diría que de aquí en adelante podrían haber muchas formas en las que se puede interpretar con estas mismas bases, interpretar estos mundos, y todavía faltan tecnologías que se pueden añadir. Pues hay poca integración, por ejemplo, con cosas de voz dentro de los videojuegos en particular. Entonces, pensar cómo podemos añadir las tecnologías que trabajen con voz, cómo podemos añadir, por ejemplo, inteligencia artificial que eh, trabaje con estas cosas de traducción automática para hacer reuniones online. Entonces, ahora existen, ya hay algunos ejemplos de reuniones para trabajar de manera automática de traducción automática, perdón, con personas que hablan otro idioma, pero no está tan integrado. Entonces, y eso es como uno de los ejemplos, que son los ejemplos que te podría decir como que se me vienen ahora a la cabeza, pero hay hartas integraciones que podrían llegar a hacerse. Entonces a mí me gustaría, si es que tuviera que investigar, porque ahora mismo estoy yo interesado en el área de investigar, en el área de radio virtual, es cómo podemos expandir, se podría decir, nuestra interacción en estos mundos de realidad virtual, o cómo podemos entregar a las personas que ocupen la realidad, los lentes, más información para poder facilitar el trabajo, facilitar en el área de videojuegos, mejorar una experiencia, hacerla más divertida. Eh, esa sería, esa sería como por lo que yo me iría ahora mismo, si Sí. tuviera que volver al área de realidad virtual. Como decías tú, como integrar otras tecnologías, siento que en realidad sería, por ejemplo, tener un celular dentro de la realidad virtual, porque como lo que se está intentando simular es como eso, otra realidad, y en esa realidad también existen los celulares, por ejemplo. Claro, y eso es pensando en traer una tecnología que simplemente como estamos juntando dos tecnologías en general, eh, hay cosas.
vuelvo al ejemplo del Pong, a los juegos que son de plataformas, por ejemplo, 2D versus un juego que es de plataformas 3D, desde el Pong hasta un juego de plataforma, sí hubo un cambio de paradigma, y desde los juegos 2D hasta los juegos 3D hubo un cambio de paradigma en general mucho más grande, pero en muchas más cosas en considerar. Entonces, ahora mismo tal vez estamos en lo que en su momento eran juegos de Atari y plataformas 2D de lo que es la realidad virtual. Ah, Ahora ni siquiera se nos ocurren, es difícil pensarlo así, pero ahora mismo no se nos ocurren las posibilidades que podría tener esto con un cambio de paradigma, pero es normal, pues, estos cambios como tan grandes es difícil de imaginárselo. Probablemente hay algún loco pensando, trabajando en una idea que ahora mismo nos parezca así como, oh, mira, bacán, suena interesante, pero que en un momento en adelante se vuelva el estándar o la generalidad como ahora mismo son los juegos los juegos en 3D en general. Eh, sí. Esto sería como, o sea, ahora, por ahora la realidad virtual, creo que los sentidos que puede aplicar es la visión y escuchar. Bueno, y claro, bueno, faltaría el tacto. el tacto se está incluyendo, falta harto avance como Ah, en el aparato, en hardware, que lo que más son estos chalecos ápticos, estas cosas para las manos. Pero sí, pues ahora mismo lo último que yo vi interesante en tecnología fue esta patente que sacó Disney, creo, que son unos suelos hechos como con unas pequeñas escamitas que lo que hacen es posicionarse para que tú resbales hacia el centro siempre. Entonces te permite caminar, oh, tienes un margen de caminar de unos metros, no sé cuántos metros, pero pongámosle un metro hacia cada dirección, entonces tú puedes caminar y en lo que estás dando el paso, esta misma plataforma te hace retroceder. como una Entonces, caminadora. claro, pero esto es en todas las direcciones. Entonces, esta tecnología existía hace unos años, existían algunas plataformas que te permitían moverte por el espacio, pero esto que mostró Disney se ve, por lo menos desde fuera, desconociendo la tecnología, por lo tanto, se ve que es mucho más libre, que te permite mucha más flexibilidad en el movimiento. Las otras, por lo general, ocupan un armazón donde tú vayas amarrado, donde tenías Mm, un arnés para que no te caigas, eh, que también tienen otras cosas, te permiten correr, por ejemplo, Disney no mostró gente corriendo, entonces tampoco se sabe qué ah, tanta movilidad te permite, tampoco diría que no se va a poder saltar sobre estas cosas, pero el hecho de pensar en, ahora mismo hay pocas aplicaciones que dicen voy a hacer algo, un espacio para poder caminar. Lo dicen, voy a hacer un espacio que sea recorrible, pero este recorrible se hace con un stick simplemente y estoy moviendo al personaje, pero poco espacio hay que te permitan caminar directamente con la acción de mover los pies. Entonces, ¿qué implica caminar en un área virtual? Para, para la parte de capacitaciones, no sé la verdad qué de valioso podríamos sacar de esta acción, pero por lo menos en el área de videojuegos, pensando que en el videojuego se centra en la experiencia, el hacer un juego basado en caminar sí puede ser súper relevante. Entonces sí puede marcar un antes y un después. El hecho de caminar en VR podría ser la diferencia que es de 2D a 3D en su momento. sí. ¿Cachai? A eso es lo que voy. Falta tecnología, pero investigar esa área sí sería el punto que me llama la atención y el cual a mí me gustaría dedicarme si es que volviera a la realidad. Mm, ya. Ahora, creo que estaríamos listos ya con la entrevista. Bueno, Eh, muy agradable conversar con usted. no, muchas gracias a ustedes que estén interesados en el área. Cualquier Y cosa siempre te va a quedar el contacto, así que gracias. La verdad es que o sea, yo fui a buscarlo a usted porque era quien vive más cerca. Entonces, puedo volver ahí si alguna vez tengo que volver a conversar. O de hecho, siento que me gustaría como invitarlo quizá a comer o algo así. Es que siento que tengo que agradecerle de alguna manera que nos no, haya no, apoyado tanto. sí, sí, Nosotros no le pagamos nada, igual vino. no te preocupes, si él diría que es deber de todos poder apoyar, sobre todo si están en ustedes interesados en trabajar en radio virtual, poder apoyar Muchas gracias. esa búsqueda de conocimiento. Así que cualquier cosa
que yo te pueda ayudar, que no, contáctame porque por último te puedo ya dar el contacto de alguien que si es que yo no pudiera ayudarte, te podría dar el contacto de gente que pueda ser más específica en algún área en particular. Así que